acondicionado, que el aseo del vehículo y que el aseo del chofer del taxi están incluidos en la tarifa que se nos cobra cuando tomamos un taxi. Obviamente. Estamos pagando comodidad, estamos pagando higiene y estamos pagando también calidad, para que lo tengamos en cuenta. De esto que es una cotidianidad nos vamos a otra cosa que es una cuestión más de fondo y que tiene que ver con esto que los argentinos logramos hacer, y creo que de alguna manera bien, desde el año 1983 a esta parte. ¿Qué logramos el año 83? Recuperar el sistema democrático. Hasta ese año siempre los argentinos creímos que las cosas se solucionaban con un fusil. Los golpes cívico-militares, los golpes militares. Habíamos tenido una democracia endeble, pero a partir del año 1983 hubo un cambio, un quiebre en la forma de reflexionar, de respirar republicanismo, y dio como origen la democracia que gracias a Dios la tenemos hasta hoy. Una democracia imperfecta, por cierto, una democracia, ¿qué te puedo decir?, pobre, pero democracia al fin, y esto habrá que ir mejorando con el tiempo. Ayer, por ejemplo, en Salta, hubo una jornada que fue denominada Riesgos y Desafíos de la Democracia Global, una actividad que se desarrolló en el marco del convenio de colaboración celebrado entre la Escuela de la Magistratura, la Universidad de Bolonia y el Instituto para el Desarrollo Constitucional, que es una asociación civil. Pero además se presentaron los libros escritos por el doctor Jorge Alejandro Amaya, se llama Fronteras del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y que es el que a mí más me interesa, el juicio político o judicial, signo de interrogación. Esto fue presentado por los doctores Omar Carranza y Ricardo Gómez Díez, y vamos a charlar con el doctor Omar Carranza, que es constitucionalista, ex decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UCASAL y demás. Doctor Carranza, Jorge Calvo lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Bueno, muy bien, cuéntenos un poco, ¿qué significa el título del libro, el juicio político o judicial? Bueno, ustedes saben, o debería saber la sociedad, de que el juicio político es un procedimiento constitucional que puede iniciarse para destituir al titular del Poder Ejecutivo o también, por supuesto, al vicepresidente, al jefe de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema. Es decir, sí, no es solamente, como a veces se piensa, el presidente exclusivamente. Entonces, este procedimiento constitucional que se prevé para cuando el titular del cargo de alguno de los que mencioné llega, por ejemplo, a incurrir en responsabilidad por mal desempeño, crímenes o delitos que comete en ejercicio de sus funciones. ¿Por qué el título de político o judicial? Sí. Claro, porque normalmente se confunde y se piensa que es un procedimiento judicial y por lo tanto que tiene que seguir y cumplir con todas las pautas, las etapas y procesos de un juicio común. Ajá. Y este no es un juicio común, es un juicio más bien de carácter político, porque se hace dentro del marco de las instituciones, digamos, netamente políticas. ¿Por qué? Porque se da en el marco de lo que sería el funcionamiento del Parlamento, del Congreso, sí, donde hay una Cámara, la Cámara de Diputados, que es la que acusa a quien se le imputa alguno de las causales que yo acabo de mencionar, que acusa la Cámara de Diputados y juzga la Cámara de Senadores. Es decir, el que tiene a su cargo determinar si el imputado es culpable o no, y por lo tanto merecedor de la sanción que establece la propia Constitución, es la Cámara de Senadores. De modo tal que ese procedimiento es absolutamente político. claro. ¿Qué quiere decir político? Que no está, digamos, contenido en las causales que tiene que tener una acusación para un juicio común. Además está ejercido por una Cámara de Diputados, que es un órgano eminentemente político. Eminente, por supuesto, sí, eminentemente político. Esto está diciendo que cuando vamos a argumentar y a fundamentar la acusación,
y por lo tanto evaluar si es pasible de esta medida el titular del Ejecutivo, tomemos el caso que sea el Ejecutivo, bueno, no es que vamos a ir a paz porque el Código Penal, no es un juicio de esas características. No es que vamos a echar mano a un código de derechos, llamémosle común, penal, civil, etcétera, sino que es una evaluación netamente de carácter político. Y por lo tanto, no va a seguir las pautas que tiene previstas nuestra legislación para un caso de carácter de tipo penal, por ejemplo, que se sigue todo el procedimiento, la acusación, la defensa, etcétera, 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 las pruebas, las pericias. Este es un caso netamente político. Quiere decir que entra dentro de las características de cualquier evaluación política. Y por eso lo hacen órganos eminentemente políticos, como bien decía, que sería la Cámara de Diputados y la que va a destituir eventualmente sería la Cámara de Senadores. Eso es lo que se trató allí, porque por allí algunos lo confunden y lo llevan al plano de la acusación normal, corriente. Como si fuese un juicio común. Un juicio común y este no, este es de características netamente políticas. Por eso le preguntaba para establecer bien el distingo y que la gente lo pueda entender. Ahora, dentro de esto, doctor Carranza, la jornada fue denominada Riesgos y Desafíos de la Democracia Global. ¿No? ¿Qué se puede entender por los riesgos de la democracia global hoy, por ejemplo, en nuestro país? Bueno, cuando se habló de este otro tema, de los riesgos de la democracia, actualmente, lo primero que se mencionó por los panelistas también, es de que hoy tenemos una situación donde pareciera que todo está desarrollándose, creemos, dentro del marco de la democracia, del sistema, como bien se decía al comienzo, del sistema democrático republicano, y por lo tanto todos creídos que vivimos realmente dentro de un sistema democrático. Pero cuando acudimos a la realidad y vemos que en la práctica los comportamientos de los gobernantes y de nosotros, los ciudadanos comunes, no se enmarcan dentro de lo que prevé la norma, es decir, la norma prevé un tipo de comportamiento, de conducta, de funcionamiento de las instituciones democráticas, pero luego en la práctica, en la experiencia práctica, vemos que no se cumple. Y así es que, como por ejemplo decía uno de los autores, de que nosotros en el mundo está complicadísimo el tema de la democracia. Uno cree que todos los países son democráticos y después, cuando llega a la práctica, uno se da cuenta que no es así. Claro. El porcentaje, se dijo que hay como 60 países que dicen ser democráticos y no se practica la democracia, porque las parodias que hay de elección, por ejemplo, de candidatos a los cargos electivos públicos, como el presidente, los señores legisladores, etcétera, en muchísimos países del mundo es una parodia. Ahora, ahí hay una cuestión que vale la pena analizar, no sé si lo habrán tocado ayer, pero una cosa es la democracia formal y otra cosa es la democracia sustantiva. El hecho de que los ciudadanos estemos convocados a votar cada determinado tiempo para elegir autoridades no significa que el país sea plenamente democrático. Esa es una parte de la democracia. Por supuesto. ¿No? Absolutamente de acuerdo. No sé si la ven, lo hablaron esto, doctor Carranza. No, por supuesto. El solo hecho de votar no significa que ya tengamos democracia. Ese sería, como vulgarmente podemos mencionar, el puntapié inicial del sistema. Claro. La democracia y sobre todo la democracia republicana, como yo quiero creer que nosotros todos queremos, y porque el mandato constitucional del artículo 1 de la Constitución así lo dice, se inicia el día siguiente de la elección. Lo formal es ir el domingo X, a votar, elegir nuestras autoridades y listo. Pero no, ahí no termina el sistema democrático, porque el sistema democrático republicano comienza el lunes. ¿Me explico? Clarísimo, el lunes allí comienza la democracia republicana. ¿Por qué? Porque empieza, por ejemplo, el funcionamiento de las instituciones y emerge una de las cualidades que debería tener el sistema democrático argentino republicano, la responsabilidad, que es una de las características, porque otra de las características de la república es la soberanía popular, ¿no es cierto?, la elección de las autoridades a través del voto, pero se olvidan después de lo que comienza el lunes, la responsabilidad, el control, algo que
pareciera que nos queremos evadir totalmente en todos los comportamientos de nuestra vida, no queremos control. Y la responsabilidad sin control no existe, porque no podemos pretender generar responsabilidad cuando decimos, por ejemplo, todos los abogados son perversos, son corruptos. No se puede generalizar, porque cuando estamos generalizando, estamos generando precisamente la no responsabilidad, porque no se puede decir todos al barrer. Nadie se siente responsable de nada ahí. Exactamente, nadie se siente responsable de nada. Es una imputación genérica que no conduce a nada. No conduce absolutamente a nada. Bueno, y esa es una cualidad del sistema republicano. Que tiene esa característica el actual presidente de la Nación. El presidente, yo creo que está muy acertado en muchas cosas, pero por ahí se equivoca en algunas. Cuando dice, por ejemplo, ¿no? Los periodistas, generaliza. Todos los periodistas me atacan. Los periodistas no creen en lo que yo... Bueno, o sea, es bastante ocioso entrar en esa parodia, porque en definitiva hay gente que hace su trabajo, como en todo. Hay señores médicos, abogados, lo que sea, ¿no? Lo que sea. Ahora, dentro de eso, doctor, me imagino que los riesgos de la democracia también es cuando nos volvemos totalitarios a la hora de gobernar. Porque podemos tener una legitimidad de origen haciendo un buen proceso democrático, transparente, elecciones limpias, sin encarcelar a los opositores, admitiendo opiniones adversas o contrarias a lo que uno piensa, pero ya en el ejercicio del poder podemos tornarnos antidemocráticos. No sé si se puede hablar de eso, ¿no? Es decir, ya hay un sesgo que vuelve antidemocrático y deslegitima el ejercicio del gobierno democrático que ha sido elegido bien. Exactamente. La verdad que esto que está relatando es exacto, porque puedo tener toda la legitimación ab inicio, como se dice, porque el voto popular así me eligió, dándome, ¿no es cierto?, el número necesario para poder acceder, por ejemplo, a la primera magistratura, y entonces hasta ahí todo sí podemos evaluarlo como democrático. Pero si luego en el ejercicio, a partir del lunes, como yo decía en el ejemplo, a partir del lunes en el ejercicio de la autoridad, yo actúo de una manera que no se condice con el sistema democrático, por supuesto que eso se puede transformar en un sistema autoritario, en un sistema posteriormente autocrático, en un sistema corrupto. Sí, pueden venir todas las, digamos, figuras que destiñen el sistema democrático que el día domingo me eligió de manera absolutamente normal y legal, y luego en el ejercicio transformarse en un sistema absolutamente degradado de la democracia y concluir, por ejemplo, en un autoritarismo, en una autocracia. Bueno, una estafa electoral también. Realmente uno una votó estafa, pensando que era alguien y resultó que no era lo que no era eso. Claro. Y precisamente este es uno de los temas que se trató, de que se dijo de cómo en Latinoamérica como en muchos países del mundo, en Latinoamérica esto es preocupante porque tenemos problemas de esta naturaleza, de un desteñimiento del sistema democrático en muchísimos países. Creo que si nos ponemos a nombrar, no sé si prácticamente estamos en o más del 50% de países que están actuando con problemas muy profundos, muy severos en los sistemas democráticos por el ejercicio desmedido que hacen los ejecutivos o el ejercicio no claro que hacen los legislativos, y también cuando no, lamentablemente, por alguna función judicial que no se condice con la legalidad constitucional y que incurre también porque muchas veces uno ataca a las expresiones netamente políticas del poder, pero también el poder judicial incurre en algunos desaciertos que minan el sistema democrático y lo destiñen, como decía hace un momento, y por lo tanto la gente empieza a descreer del mismo, y cuando uno se pregunta, che, ¿y esto es la democracia? Claro, si esto es la democracia, entonces ¿qué me espera si me tocara un sistema de otra naturaleza, ¿no? Ahora, en una Argentina como la que estamos viviendo hoy, yo hacía un editorial hace un rato, la Argentina de los amparos, ¿no?
Por ahí amparo por todo, amparo por el incentivo docente, amparo por el fondo de no sé qué tal. Hay 200 amparos por día acá, ¿no? Entonces, la justicia, que es el último reducto al que recurre el ciudadano para encontrar lo correcto, lo justo, también termina gobernando, porque frente a la inoperancia de lo que sucede con un ejecutivo que no actúa del todo bien, bueno, la gente recurre al ámbito judicial. ¿Cómo se ve eso, doctor? Esas divisiones en lo que es el sistema republicano. Una justicia que sea independiente. Sí. Partamos de la base que los tres poderes son también interdependientes. Pero sobre la base de lo que nosotros entendemos por republicanismo, que cada uno también funcione en forma independiente para garantizar precisamente esa cuna republicana. Entonces, ¿cómo se entiende eso? ¿Se anima a explicarlo? Bueno, esta es una apreciación netamente personal, ¿no es cierto? Porque todo lo que sería lo estructural, acaba de decirlo muy bien. Pero cuando ya vamos al funcionamiento y vemos que todo es amparo, o todo se judicializa, sí, todo lo tiene que resolver el Poder Judicial, estamos entrando en un terreno de desvirtuación del sistema de división de poderes. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que todo va al seno del Poder Judicial, y el juez me tiene que resolver esto, y el juez me tiene que resolver este aumento, el juez me tiene que resolver esto que no me pagan tal cosa. Bueno, si todo lo va a arreglar la justicia, es como recién se decía, claro, esto quiere decir que el Poder Judicial también gobierna. Bueno, claro. Yo creo que sí, que también gobierna el Poder Judicial, pero gobierna desde las atribuciones y potestades que le tocan conforme la división de poderes que establece la Constitución. No puede venir a resolver lo que tiene que resolver el Ejecutivo. No puede resolver lo que tiene que resolver el Legislativo a través de la ley. El Poder Judicial no legisla. Y hay muchos problemas que son por una mala legislación, o leyes defectuosas, o leyes injustas, y eso lo tiene que resolver el Parlamento. Claro. No puede el magistrado modificar la ley. No, la tiene que aplicar nada más, claro. La tiene que aplicar exactamente. Y eventualmente, si alguien le imputa a esa ley un rasgo de inconstitucionalidad, en ese caso sí tendrá que abocarse a estudiar la situación, y si corresponde, por supuesto, y que la norma es contraria a la Constitución, declarar la inconstitucionalidad. Pero eso es una atribución que surge de la vida republicana y del ejercicio de la potestad que le corresponde al judicial, porque la inconstitucionalidad no la puede declarar ni el legislativo ni el ejecutivo, solamente el judicial. Pero tampoco le puede venir el Poder Judicial a arreglar los problemas que no solucionan los órganos de administración del poder, como el ejecutivo o el que legisla a través de leyes, porque esa es la atribución que tienen ellos, que a través de la ley regular todos estos aspectos que algunos quieren llevárselos a que se los arregle el Poder Judicial. Entonces, ahí se desvirtúa la división de poderes, y de funciones fundamentalmente, y por lo tanto le cargan, como se dice vulgarmente, las tintas al Poder Judicial para que le resuelva lo que son incapaces de resolver ellos. Entonces, esto desvirtúa el sistema republicano. Y si no funciona el sistema republicano y le queremos hacer decir al judicial lo que le corresponde a los otros órganos de poder, evidentemente se está tergiversando lo que nosotros como republicanos sostenemos que tiene que tener cada uno de estos poderes, ¿no? Me parece que ese es el eje sobre el cual pivotea todo el desarrollo político de la vida institucional. Pero claro, como a veces no nos animamos, no nos atrevemos o no tenemos la capacidad desde otras órbitas de poder de solucionar los inconvenientes que estábamos mencionando, todo va al Poder Judicial vía de amparo u otras medidas que se intentan, y por lo tanto se vulnera, a mi modo de ver, todo lo que significa la división de funciones del poder que está establecida en la Constitución. Si todos cumpliéramos lo que dice la Constitución, seguramente tendríamos otro sistema democrático y no tendríamos que andar mendigando que se cumpla la Constitución. Eso me parece clarísimo, doctor. Le agradecemos por esta clase de Derecho Constitucional que lo estamos escuchando. Le mando un gran abrazo, muy amable. Al contrario, Jorge, el agradecido soy yo por el llamado. Que sigan muy bien, muy atentos. Gracias. Quo Vadis, con Jorge Calvo, periodismo en serio.